que me sacia y da dirección. Siento que mi espíritu vuelva a tener ríos de agua viva y de bendición. Versículo 39, y dice, pero si es un plan de Dios, me encantó esta frase, dice, pero si es un plan de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Y me encantó esta palabra, de pronto me encontré con ella. Y quizás la hemos leído muchas veces, pero hay algo que de pronto te señaliza, hay algo que de pronto se enciende una alarma, ¿verdad? Hay de pronto que se enciende una luz y es lo que necesitas, ¿verdad? Es Dios hablándote directamente. Hay mucha gente que se cuestiona o nos cuestiona diciendo, bueno, de pronto recibí una palabra de Dios y no se piensa que estamos todo el día iluminados por y haciendo enramadas y de pronto baja Elías y Moisés, ¿verdad? Y Dios nos habla con voz audible, como estruendo de muchas aguas. Hay mucha gente que Dios me dijo, pero ¿saben qué? Cuando yo digo la palabra de Dios dice, eso es irrefutable. Amén, porque hay veces que uno escucha la palabra de Dios conforme quiere, ¿verdad? Ay, no, yo pienso que esa hermana, esa persona está así y eso puede a veces ser nuestros sentimientos, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios me dice, y de pronto en esta frase tan hermosa, pero si es un plan de Dios, nada ni nadie te podrá detener. Y cuando Dios me está diciendo eso directamente en su palabra, no es un sentimiento, ¿verdad? No es que hoy estoy muy docto o muy enchufado a la presencia del Señor y hoy sí escucho bien la palabra. No, aunque a veces no esté tan enchufado a la presencia, ¿verdad? Cuando yo leo la palabra y Dios me dice eso, sé que es real. Amén. Nada ni nadie podrá detenerlos. Y en primer lugar, el que desea hacer la voluntad de Dios va a tener algo, va a tener dos cosas, bendición, pero la que quiero hablarle de hoy es oposición. No hay bendición sin oposición, no hay oposición sin bendición. Es imposible. Es imposible que tú vayas a un terreno del enemigo al que tenemos que reconquistar y no haya nada de oposición, que al enemigo le dé igual, que se eche para atrás y diga, sí, hijos de Dios, siervos de Dios Altísimo, venís en nombre de Josué y de Caleb, pasar y tomar lo que es vuestro. Sí. No, eso no es tan fácil, ¿verdad? Siempre hay oposición. Siempre que uno quiere hacer la voluntad del Señor, hay oposición. He escuchado, no exagero, pero no voy a exagerar, pero más de 10 millones de veces, no tanto, pero más de 1000 veces seguro. Es que cada vez que me acerco más al Señor, cada vez que me acerco a su presencia, más oposición tengo. Pero es verdad. Es una realidad. Porque para el diablo, cristianos fríos y sentados, no es ningún desafío. Ya los tiene vencidos, ya están sentados y ya están fríos. Ya los tiene ahí, ¿verdad? No es ningún desafío. Pero aquellos cristianos que se acercan al fuego del Señor y empiezan a encenderse, oposición el diablo tendrá que poner. Amén. Oposición el diablo, pero es que yo no tenía problemas con mi familia, yo antes no tenía problemas pero el Señor dijo, yo no he venido a traer paz, sino a traer disensión. Se pondrán madre contra hijos, ¿verdad? Padres contra hijos, hijos contra padres, cuñados se opondrán, suegros, todos se opondrán por causa de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces he escuchado testimonios de que nos hemos convertido al Señor, ¿verdad? Y nuestra familia, no, te han lavado el cerebro y te han esto y te han comido el coco y no sé qué y no sé cuánto, es una secta y todas esas cosas, ¿verdad? Lo he escuchado muchísimas veces. Mientras estábamos en las garras de Satanás, no nos dijeran nada, éramos los mejores, éramos unos cracks. No, pues mira, este fin de semana, wow, me fui con 3, después el otro no sé cuántos, me acosté con no sé qué, me bebí no sé cuánto, eres un crack, eres el mejor, eres mi ídolo. Pero en el momento que dijimos Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, entonces nos habían comido el cerebro o lavado el cerebro. Y antes muchas veces lo decía, antes nos molestaba, ¿verdad? Cuando nos decían, te han lavado el cerebro. Y nosotros nos molestamos, a mí no sé qué, a mí, yo no. Porque... Y yo dije un día, pues tienes toda razón. Jesucristo me lavó el cerebro, me lavó el corazón que estaba cochino perdido, me lavó mis pensamientos, me lavó mi alma. Jesucristo me lavó todo. Amén. Jesucristo de Nazaret lava todo. Y para ilustrar este primer punto, que tendremos oposición, tendremos que irnos a los acontecimientos que condujeron a este punto de la historia, porque los apóstoles habían sido encarcelados como criminales comunes, ¿verdad? Solamente por el hecho de que predicaban fervientemente la palabra y el evangelio de Jesucristo.
En Hechos 5, 17 y 18 dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. O sea, el sumo sacerdote, o sea, los pastores de aquel momento, las divinidades eclesiásticas de aquel momento, tuvieron celos, ¿verdad? Porque aquellos estaban predicando el evangelio. Y gozosos nos tenemos que sentir de aquellos que sientan celos de nosotros porque predicamos a Cristo. Pablo estaba en la cárcel y decía: no, mira, Apolos predica y Cefas no sé qué. Y Pablo dijo: ¿saben qué? Me importa 3 pepinos como ustedes vengan a decirme que yo estoy en la cárcel y que aquellos están haciendo campañas muy grandes, que aquellos están siendo muy reconocidos y saliendo en las mejores revistas cristianas. Me da igual si por causa del evangelio Jesucristo es conocido. Si por causa de que están predicando Jesucristo es conocido, me da igual cómo, porque en su corazón había sanidad. Amén. Pero cuando no hay sanidad, la gente nos critica y murmura de nosotros si predicamos a Jesucristo resucitado. Y esta no era la primera vez que los discípulos se habían enfrentado a esta oposición. Tampoco era algo que les había tomado por sorpresa. Estaban acostumbrados a que predicaban a Cristo y los metieran en la cárcel. Estaban acostumbrados, como Pablo y Silas, que predicaban a Cristo y los golpearan, ¿verdad? Y los latigaran y los golpearan con varas y los metieran en lo profundo de la cárcel, ¿verdad? Y todos conocemos la historia de que empezaron a cantar. Ellos estaban acostumbrados y no les pillaba por sorpresa. El Señor les había advertido ya en Lucas 21, 16, 17 lo que iba a suceder. Dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahora pueden levantarse aquellos que digan: yo no quiero ser entregado por causa de Cristo. Pueden levantarse en este momento, ¿verdad? Decir: yo prefiero que no. Pero Jesús lo dijo: seréis entregados aún por vuestros mismos padres, por vuestros mismos hermanos, por vuestros mismos parientes, por vuestros mismos amigos. Y muchos de nosotros quizás no hemos sido entregados a la cárcel, ¿verdad? Ni a las autoridades, pero sí hemos sido repudiados por causa de nuestra familia o por causa de nuestros amigos. Oye, antes me acompañabas a las discotecas, antes venías conmigo, ¿verdad? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué ya no eres tan guay? ¿Por qué no molas mazo? ¿Por qué ya no me sigues ese rollo? Porque no, es que ahora tengo las cosas bien claras. Ahora sé que eso ofende al Espíritu Santo y no quiero hacer nada que ofenda al Espíritu Santo. Creo que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo donde habita Dios y si Dios habita en mi cuerpo, si Dios habita en mi espíritu, ¿verdad? Si el Espíritu Santo está conmigo, como que no le vendría bien ir a la discoteca, como que no le vendría bien fumar, ¿verdad? Como que no le vendría bien tomar otro cuerpo que no es el mío, ¿verdad? O sea, que no me corresponde porque no estoy casado. No le vendría bien al Espíritu Santo que está en mí. Y nos repudiarán. Y nuestros amigos, que eran súper amigos, ¿verdad? Ya no querrán saber nada de nosotros. Y el Señor les advirtió a los apóstoles en ese momento. Y esas palabras, no solamente para los apóstoles, bien sirve como una advertencia para nosotros. Yo sé que en otros púlpitos se predica la gracia, la supergracia de Dios ahora. Antes estaba la superfe, ahora está la supergracia. No hagáis nada, Jesucristo lo ha hecho todo, ¿verdad? Estamos en la dispensación de la gracia. Todo es muy chachi, pirula y guay tope maxi, ¿verdad? Todo está muy bien, ¿verdad? Y ustedes no tienen que hacer casi nada. Y es verdad, para la salvación no tenemos que hacer casi nada. No tenemos que hacer nada. Solamente recibirla. Jesucristo nos dio la salvación completa, terminada, perfecta, ¿verdad? Pero yo creo y sigo convencido que yo tengo que caminar en santidad. Y eso es una decisión de mi corazón cada día. Es una decisión. Y el Espíritu Santo está en mí y me ayuda y me alinea, por supuesto que sí, y me da la fuerza, pero la decisión está en mí. Dios no toma la decisión por mí. Dios no irrumpe en la vida así nomás. Si tú no quieres saber nada de Dios, Dios no te va a empujar. Si tú no quieres escucharle, Dios no te va a hablar. Si tú no quieres abrir tu corazón, Dios no se va a meter en él. Es una decisión de nuestro corazón. Y creo que ahí nosotros todavía tenemos algo que hacer. Y verdad, decidirlo cada día. Si nosotros no queremos obedecer su palabra, Él no nos va a obligar a obedecer su palabra. Somos nosotros los que tomamos la decisión, ¿verdad? Y en estas palabras que el Señor les advertía a los apóstoles, ¿verdad? El Señor nos deja saber muy, muy claramente que cuando verdaderamente anhelamos servir a Dios, ¿cuántos verdaderamente anhelan servir a Dios?
7 conté en un momento. A ver, ¿cuántos anhelan servir a Dios? Levante su mano. Le voy a cantar la canción. Levanta tus manos si amas a Cristo. A ver, levante sus manos los que anhelan servir al Señor profundamente. Amén. Jóvenes, hay algunos ahí que todavía no quiero que me enseñen la marca del desodorante, pero levante su mano para el Señor. Y cuando nosotros anhelamos servir a Dios, hay oposición. Oposición muchísimas veces. Y a veces uno cree que la oposición va a venir de fuera, que va a venir el diablo, ¿verdad? Con tridente y con rabo y con cuernos, y lo vemos venir de lejos. No, diablo, te veo venir. No, la oposición va a venir muchas veces de dentro. Primero a veces de nuestra vida y después de los que nos rodean, de los más cercanos. No nos dejan. Y hay personas que, desgraciadamente, por falta de visión, uno le dice, oye, yo quiero hacer esto, me gustaría poder extender el reino del Señor en esta congregación y bajo su amparo, pero de esta forma, esta estrategia que Dios me ha dado, no es el tiempo. Y empezamos a paralizar a la gente y empezamos a dejar a la gente que se desanime, ¿verdad? Y este es un lugar donde yo le digo, Dios mío, danos la sabiduría para que cada persona que entra a este lugar sirva con todo su corazón, con todos sus talentos y a la forma que tú le digas, Señor. Yo siempre dije, yo no voy a levantar a nadie aquí. Pero si tiene ancianos y tiene diáconos y tiene diaconisas, yo no los levanté, los levanta Dios. Y que Dios levanta, yo le abro el paso. Amén. Pues yo no soy quien para levantar a nadie. Es Él el que levanta. Amén. Ayúdame, Señor, a levantar los talentos y los dones de cada uno de los que están en este lugar. Porque solo se va más rápido, pero en equipo llegamos mucho más lejos. Y esto es un equipo. Amén. Donde cada uno de nosotros contamos. Donde tus talentos, donde tus dones, donde tu ministerio es importante para esta casa. Sin ellos, esta casa no caminaría igual. Amén. Y vamos a ver cara a cara con la oposición. Y muchas veces esa situación van a tratar de influir muy negativamente nuestra relación con Dios. Dile a la persona que está a tu lado, si quieres servir al Señor, la oposición va a llegar. Si anhelas servir al Señor, la oposición va a llegar. Pero ahora dile, mantente firme e inquebrantable. Díselo, mantente firme e inquebrantable. Y ahora esto me conduce al punto 2. El que desea hacer la voluntad de Dios tiene que mantenerse por la fe. A veces no vamos a ver nada. A veces uno se va a cuestionar si el lugar donde estoy, en la labor que Dios me ha dicho, es el lugar correcto y realmente es lo que Dios me ha dicho. Cuando nosotros empezamos en este lugar, éramos 13 personas en esta nave. Y todos lo saben, 13 personas. Y algunos pastores amigos me alentaban y me decían, eres un sobrado, eres un orgulloso, ¿qué te crees que vas a llenar ese lugar? Y me animaban así. Se lo digo, así me decían algunos. Y yo les decía, bueno, yo creo que la gente cuando entre a ese lugar vamos a mirar a la izquierda, a la derecha, adelante y atrás y vamos a ver que tenemos terreno para expandirnos. Tiene que ser así. Y eso es lo que yo pensaba, tiene que ser así. Si ellos no tienen la visión, peor para ellos. Pero yo creo que Dios tenemos la visión en el Señor que esto se puede llenar. Así pensaba yo. Pero no se crea que todo era tan espiritual. Y no se crea que yo era tan, conectado al cielo todo el rato diciendo, este es el lugar que Dios me dio y tal. A veces me preguntaba yo, Señor, ¿y qué hago aquí? Y ya no solamente eso, sino diciendo, ¿y para dónde voy? Yo no sabía dónde ir, a veces no sabía dónde ir. Y los hermanos me miraban y encima no tenía gafas, no parecía tan intelectual, ¿verdad? Y yo me plantaba como que sabía dónde iba, pero había días que decías, Dios, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Porque solamente escuchaba y salió sin saber a dónde iba. Y yo digo, bueno, Señor, yo salgo como Abraham. Y si tú nos has hablado y tenemos tu palabra y tenemos tu visión, Señor, ahí le damos, ¿verdad? Pero es verdad que a veces uno se cuestiona diciendo, ¿qué hago en este lugar? Hay una iglesia más grande, ¿verdad?, donde quizás podemos servir de una forma más efectiva. ¿Qué hacemos en Valladolid, donde el terreno parece más duro, donde el terreno parece inquebrantable, ¿verdad?
¿Qué hacemos en este lugar donde quizás nos dicen que no? Donde queremos servir y nos coartan. ¿Qué hacemos en este lugar? Pero si Dios nos ha puesto, si es un plan de Dios, como se llama la predicación, nada ni nadie os podrá detener. Amén. Nada ni nadie nos podrá detener. Y el que desea hacer la voluntad de Dios tiene que mantenerse firme por la fe. Y aunque los líderes religiosos de aquel tiempo habían encerrado a los apóstoles para acallar su voz, para silenciarlos, los apóstoles no podrían ser silenciados. Aun en medio de la cárcel ellos seguían predicando el evangelio, ellos seguían demostrando el poder de Dios en su vida. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba al control, porque ellos tenían claro para lo que servían, porque ellos tenían claro para quién vivían, porque ellos tenían claro que era mucho más importante predicar el evangelio a pesar de la amenaza de poder morir. Hechos 5:19 podemos encontrarnos, para que entienda bien lo que le estoy diciendo. Hechos 5:19 al 21 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Era imposible que los pudieran parar. ¿Por qué? Porque si el hombre te pone trabas y el hombre te cierra la puerta con cerrojos, el mismo ángel del Señor te la abre. Y cuando Dios cierra puertas, nadie las puede abrir. Pero cuando el hombre cierra puertas a lo que Dios quiere abrir, esas puertas se abren en el nombre de Jesús. Amén. Esas puertas se tienen que abrir. En otras palabras, la verdad de Dios nunca puede ser detenida por el hombre. La verdad de Dios nunca se puede detener. La palabra del Señor hasta ahora nunca se ha podido detener. A pesar de los años, a pesar de los miles de años, a pesar de los siglos, a pesar de la oposición, hoy seguimos aquí en el siglo XXI diciendo: Jesucristo vive ayer, hoy y por los siglos sigue siendo el mismo. Amén. Dile al que está a tu lado: la verdad de Dios no puede ser detenida. Es imposible detener la verdad de Dios. Y todo el que busca hacer la voluntad del Señor tiene que permanecer firme. Porque es fácil descorazonarse. Es fácil desanimarse. Es fácil decir: no tengo por qué pagar este precio. Mis hijos no tienen por qué pagar este precio. Cuando yo, Señor, me gustaría tener otra comodidad, otra paz. No tengo por qué tener esta oposición, no tengo por qué enfrentarme a esto, Señor, no tengo por qué, ¿verdad? Pero ¿saben qué? A veces necesitamos enfrentarnos, a veces necesitamos, muchísimas veces, esa oposición para tomar mano, para hacer uso de la fe. Porque si el camino es tan fácil, si el camino no es angosto, si el camino es ancho, perdone que le diga, es que nos hemos equivocado de camino. Porque el camino que lleva a la salvación dice que es angosto. No en agosto, sino angosto. Porque hay algunos que me dijeron: pastor, ¿el camino que lleva al Señor solamente es en verano? Y yo, ¿por qué? Dice, porque dice que es en agosto. Digo, no, es angosto. El camino es duro, difícil. Pero ¿saben qué? Él ha prometido que está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Que nada ni nadie nos podrá detener. Difícil es, claro que sí. Me gustaría predicarle la gracia de Dios, la misericordia, de la prosperidad y todas esas cosas. Pero ¿saben qué? Esta es la palabra que Dios nos dio para que la hablemos desde este púlpito y vamos a hablar lo que Él nos dice. Amén. Porque oposición va a haber, pero no se olvide que siempre Dios estará con nosotros. Y estos pequeños detalles que hemos conocido hoy acerca de los apóstoles nos conducen más o menos al punto de la historia de los versículos que hemos examinado, ¿verdad? Ahí estaban en la cárcel, el ángel del Señor habla en la cárcel para que puedan predicar el evangelio. Y cuando los apóstoles fueron llevados ante el concilio para ser juzgados y para ser condenados a muerte, darse cuenta que ese concilio condenaba a casi todo el mundo. Cuando llegaban a ese concilio los condenaba a muerte por violar sus órdenes y sus leyes. Esto lo dicen Hechos 5, 27, 28. Hechos 5, 27, 28 dice: cuando los trajeron les presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.
O sea, nosotros somos y mandamos en lo que ustedes tienen que decir o no tienen que decir. Pero me encanta una frase, me encanta esta frase, ¿verdad? Que los mismos opositores y los mismos enemigos dijeron: ahora habéis llenado toda Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Se imagina que nos acusaran a nosotros que hemos llenado Valencia de todo el conocimiento de la palabra del Señor? ¿Se imagina que nos acusaran? Ustedes están llenando toda Valencia del conocimiento de ese Jesucristo llamado el ungido. Y lo que piensan que es un insulto, ¿verdad? Sería el mejor halago que nos podían dar. Que hemos llenado toda Valencia. Y a ellos les decía lo mismo: habéis llenado toda Jerusalén de esa doctrina, de ese conocimiento, de esa palabra, y queréis tirar la sangre y queréis culparnos de la sangre de ese hombre, ¿verdad? Ahí estaban los apóstoles ante el concilio, desafiándose mutuamente, unos con la palabra, con una paz de Dios en sus vidas, ¿verdad? Y los otros, imagino que fuera de sí, imagino que irascibles, ¿verdad?, contra los discípulos por haber hablado de ese Jesús cuando ellos lo habían prohibido. Y fíjese cómo ellos responden, para que entiendan el desafío mutuo que había, ¿verdad? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, con toda parsimonia y con toda tranquilidad, en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Me imagino con qué paz recibieron, ¿verdad?, las divinidades eclesiásticas esas palabras. Me imagino con qué paz recibieron, como diciendo: no te obedezco a ti, obedezco a Dios antes que a ti. Escuche, Pedro por esa palabra podía ser sentenciado a muerte. Y para tener un mejor entendimiento de lo que estamos hablando y apreciar el desafío de los apóstoles, es necesario saber lo que en realidad era un concilio. La palabra concilio se deriva de la palabra Sanedrín, que era un grupo de 71 hombres prominentes y de las familias sacerdotales. Estaba compuesto de fariseos y de saduceos y de todos los feos. Este grupo fue, como se diría en la corte suprema, y los gobernantes de Judea, romanos, le habían concedido esa autoridad y esa jurisdicción para juzgar y dictar sentencia. Los romanos le habían dado también esa autoridad, incluyendo que ellos podían sentenciar también con la pena de muerte y con la limitación de que una sentencia declarada por el Sanedrín no era válida sin primero ser confirmada por el procurador romano. Pero si el procurador romano la confirmaba, el Sanedrín decía pena de muerte, y el procurador romano le daba igual, le decía pues pena de muerte. Esa pena de muerte se cumplía, ¿verdad? ¿Y por qué he tomado este tiempo para hacer esta explicación? Sino para que estemos conscientes de que el hecho de que los apóstoles fueran llevados a este concilio, a este Sanedrín, quería decir que estaban en graves problemas. O sea, querían decir que los podían, como decía, condenar a muerte. Y la aparición de una persona ante este edicto, ¿verdad? Una apelación de una persona antes de ser condenado a muerte, era lo único que les podía salvar. Quizás alguien, como haciendo de abogado, podía salvar a ellos. Y esto queda expresado en Hechos 5:33 cuando leemos: ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. O sea, cuando ellos dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, se enfurecían y querían matarlos. ¿Quién se iba a levantar de ese grupo de Sanedrín y quién los iba a defender? Estaba muy difícil. La situación estaba realmente muy difícil. Pero hemos leído que teníamos a un hombre llamado Gamaliel, quien era uno de los rabinos más respetados de aquellos tiempos y que formaba parte de aquel concilio. Era un estricto fariseo. Es decir, un no creyente, ¿verdad?, pero que salió en defensa de los apóstoles. Este hombre fue dirigido por Dios. Este hombre fue dirigido por el Espíritu Santo para que pudiera ayudar a los discípulos. ¿Y por qué ocurrió esto? Esto ocurrió porque la verdad no puede ser detenida por el hombre, porque Dios usa lo que sea para que su verdad permanezca. Amén. Para que su iglesia prevalezca, para que tú prevalezcas. No hay nada, permanezca, perdón. No hay nada que nos pueda detener si Dios está con nosotros. Y la verdad de Dios no iba a ser detenida por un grupo religioso,
ni la verdad de Dios podía ser detenida por ese grupo influyente. Dile al que tienes a tu lado, la verdad de Dios no puede ser detenida por nadie. Y en último lugar, el que desea hacer la voluntad de Dios, el que anhela hacer la voluntad de Dios, jamás será derrotado. Para ilustrar este último punto, yo quiero que conozcamos un poco mejor a este hombre llamado Gamaliel, a este rabino, y examinar la forma en que este hombre defendió a los apóstoles. Gamaliel era un doctor en la ley, lo que significa que en la ley de Dios, que tenía un profundo conocimiento de las Escrituras, conocía muy bien el Antiguo Testamento, conocía muy bien el Pentateuco, conocía muy bien la Torá, ¿verdad? Y quizás podía haber mencionado muchas de las profecías que iban a favor del Mesías y que Jesús, en los tiempos de Jesús, se habían cumplido. O sea, Gamaliel podía haber utilizado todas esas señales y esos milagros que Jesús hizo en cumplimiento de las profecías para hablar de la realidad de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero no lo hizo así. Quizás nosotros pensamos que hubiera sido lo fácil. A veces pensamos diciendo, si mi vecino que tiene cáncer se sanara, seguro, y yo orara por él, y seguro vendría a los pies de Jesús. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Seguro vendría a los pies de Jesús. Pero ¿saben qué? Yo he visto muchas personas sanadas en milagros y después han renunciado de Jesús. Porque escúcheme bien, lo que la gente necesita muchas veces es ver la manifestación, no. La manifestación de milagros. En los tiempos de Jesús hubo así de manifestación de milagros. Aquellos que estaban diciendo, no, suéltanos a Barrabás y no a Jesús, muchos habían experimentado esos milagros. Lo que la gente necesita conocer es la palabra de Dios y a Jesús a través de su palabra. Cuando la gente experimenta la verdad de Jesús, nada puede ser detenido, ¿verdad? Y yo creo que Dios estaba guiando a este pueblo, a este hombre, guiando sus palabras. Y Dios sabía que el pueblo judío había endurecido sus corazones. Ya lo hizo con Jesús, cuanto más con sus discípulos, ¿verdad? Para no ver y no escuchar de las señales y de los milagros. Y porque si este hombre hubiera empezado a hablar de los milagros, de las señales, no lo hubieran creído. Es más, no lo hubieran escuchado. Por lo tanto, Dios guió a Gamaliel a usar el razonamiento humano, que era lo único que estos hombres querían o podían escuchar para montar su defensa y evitar que estos hombres fueran condenados a muerte. Y Gamaliel comparó a estos discípulos con otros dos revolucionarios que también querían ir contra las leyes, ¿verdad? Llamados Teudas y Judas el Galileo, que lo hemos visto nombrado en estos versículos. Y aunque no dice mucho más de estos hombres, podemos creer o podemos entender que eran dos personas que también trataron de iniciar una revolución contra el gobierno romano, pero fracasaron. Los mataron, unos 400 hombres, pero lo mataron. Y el otro también terminó muerto y fracasado. ¿Y fracasaron por qué? Porque no era el plan de Dios ni con Teudas ni con Judas el Galileo. Y Gamaliel dijo, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este concilio o estas obras de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Y les dice a ese concilio, no sea que tal vez ustedes estén luchando contra Dios. Dejarlos. Si no es de Dios, va a perecer. Si no es de Dios, se va a desvanecer. Es como cuando alguien levanta una iglesia, ¿verdad? Y nosotros no estamos muy de acuerdo. Hombre, déjala. A ver si podemos ir en contra. A ver si es que esa iglesia no. Déjala. Si es de Dios, permanecerá. Y si no es de Dios, se esfumará. Déjala, pero nosotros no podemos ir en contra de eso porque quizás podemos ser hallados yendo en contra de algo que a Dios se le dio la gana que estuviera. Escúcheme bien, hay personas que tendrán el don del Espíritu y usted lo sabe bien y sin embargo irá al infierno. ¿Sí o no? Lo dice la palabra. En tu nombre hicimos muchos milagros, ¿no? En tu nombre sanamos a los enfermos. Y el Señor que les contestó, nunca os conocí. Y conocían el don del Espíritu. Conocían muy bien la palabra de Dios. Solo que no tenían un minuto para el Dios de la palabra. Conocían los milagros de Dios, solamente que no tenían un minuto para el Dios de los milagros. Y hay personas que quizás Dios quiere
hasta usarse de sus palabras, aunque después no vayan al reino de los cielos, fíjese. ¿Y quién somos nosotros para ir en contra de la voluntad de Dios? Si es de Dios, permanecerá, y si no es de Dios, se esfumará. Pero nosotros no podemos ir en contra. Nosotros lo que tenemos que estar es enfocados en hacer la voluntad de Dios. Que los demás hagan lo que se les dé la gana. Nosotros enfocados en la visión que Dios nos dio, con la estrategia que nos dio, a conquistar lo que Dios nos dio a nosotros. Y eso nos evita muchas veces tener que estar metidos en problemas. No, es que mira no, es que no lo hace de esta forma. No. Cuando uno está enfocado, no tiene tiempo de mirar los defectos de los demás. Cuando hay alguien que no está enfocado, habla de los demás, critica a los demás, murmura a los demás. No, es que esto está así. Uy, es que está el espíritu de este. Uy, es que no sé qué. A mí me importa 3 pepinos los demás. En el sentido de que van con la obra de Dios, no sé qué, tengo que destruirlo. Yo no soy quien para destruirlo. Él es el que se encarga de todo. La justicia es de Él, la fortaleza es de Él. Amén. Nosotros enfocados. Lo único que digo es que si es de Dios, permanecerá. Si es de Dios, permanecerá. No podemos ir en... No, es que mi cuñado dice que no sé qué, no sé cuánto. Yo voy a orar para que Dios lo destruya y lo envíe al cielo. No, pero que Dios lo bendiga. Amén. Y si es de Dios, permanecerá. Y si no es de Dios, será quitado. Y en estas palabras de este hombre, ¿verdad? Dice, no sea tal vez hallado luchando contra Dios. Encontramos lo que nosotros debemos y tenemos que hacer para muchas veces contrarrestar la oposición que trata de dispersarnos, de disuadirnos o de desalentarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 1, si no es de Dios, será quitado. Saben que el Sanedrín dejó de existir por completo en el año 425 después de Cristo. Se fumó. Aquello que parecía que estaban las divinidades eclesiásticas que mantenían la doctrina, que mantenían la ley, se esfumó en el año 425, ¿verdad? Y a pesar de que han habido intentos de formarlo nuevamente, hasta el día de hoy no existe ese concilio llamado Sanedrín. Pero ¿saben qué? Ellos, que supuestamente tenían la verdad y que iban a juzgar a los apóstoles porque tenían la verdad, desaparecieron. Pero ¿saben qué? En el siglo XXI, en el año 2018, todavía se sigue hablando de Jesucristo resucitado. Amén. No han podido parar la palabra del Señor. Y a pesar de que Pablo y Sila y Pedro ya no están ustedes. Amén. A pesar de que los hechos de los apóstoles se terminó de escribir aquí, se sigue escribiendo a través de la vida de ustedes y nadie los podrá parar si es obra de Dios. Amén. Nadie los podrá parar. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? Que no podemos rendirnos si es la obra del Señor. No podemos rendirnos, venga lo que venga, la oposición que venga, si nos creen o no nos creen, si nuestros amigos nos abandonan, si nuestros amigos no quieren saber nada, si es obra de Dios, tenemos que permanecer. Lo demás, dice el Señor, que caerán 1000 a nuestra diestra y 10.000 a nuestra siniestra, dice, mas a ti no te tocarán.